Bueno, pues hoy vamos a... Buenas, José, ¿qué tal? Vamos a por la segunda parte del Carbonífero. La primera fue muy bien, estuvo muy chula, una fauna bastante... Bueno, se ven fósiles, pero no era muy conocida. Y creo que estuvo muy bien a la hora de intentar determinar. Hola, Juan, ¿qué tal? Bien, ya vamos subiendo unos cuantos. Y lo dicho, la primera parte estuvo muy bien y esta segunda va a ser pues el complemento del carbonífero, el bajo bosque, ¿de acuerdo? Todas esas hojas, helechos y tal que tenemos por ahí, pues intentar un poco acercarnos a lo que es el, el género, más que nada, porque después las especies sí que es verdad que son más complicadas. Intentaremos describir el mayor número de especies, pero es complicado porque no depende también de saber o no saber, sino de cómo se encuentran los ejemplares, los detalles que tienen, la calidad. Y bueno, es complicado identificarlos correctamente. ¿De acuerdo? Nosotros lo hemos intentado, intentaremos hacer una pequeña aportación de ayuda a la identificación de estos ejemplares, de todo lo que es el carbonífero o el bajo bosque. Y pues bueno, en esta ocasión el compañero Juan Plata es el que ha llevado un poco la batuta, que me ha estado mandando las cosillas y tal. Y entre los dos lo hemos ido haciendo. El primero estuvo José González ahí a tope, este ha sido Juan, y el tercero será Félix Collantes. Y bueno, pues entre todos vamos a hacer una pequeña trilogía de plantas, de vídeos y bueno, que esperemos que sea de vuestro agrado y que sea de vuestro interés y os sirva de ayuda. Como siempre, compartir lo que he experimentado estos días, porque aparte es un aprendizaje, tampoco soy experto en plantas. Bueno, tenía algunas en el museo que me he traído para poder mostrar aquí así al principio. No se ven muy bien mostradas a cámara, porque al ser estas pizarras negras, pues cuesta un poco. Pero bueno, estamos hablando un poco de este tipo de material, ¿eh? De este tipo de material, que luego iremos viendo hay muchas diferencias entre sí, aunque nos parezcan bastante iguales. Aquí tenemos unos cuantos más, unos helechos así pequeñitos. Algunos pues un poco más diferentes, como estos. Bueno, la idea es... Me he traído unos cuantos para mostrar, estos son más diferentes. Pero la idea es que con el PowerPoint poder ver todos esos géneros y llegar a las especies y poderlas identificar correctamente. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho. Me alegro mucho de estar otra vez aquí con vosotros y que estéis por ahí viendo el tema. Y espero que os guste. Vamos a empezar. Y nada, vamos para adelante. Bien, pues nada, el título lo dice todo, ¿no? La segunda parte del carbonífero. Vamos para allá. Y en esta ocasión, pues lo que haremos será ver, pues aquí veis todo lo que es el bajo bosque. En la primera vimos los grandes árboles del carbonífero y en esta segunda veremos lo que es el bajo bosque, las plantas más bajitas, que no por eso eran pequeñas, pero bueno, veremos otro tipo de plantas que no vimos en el primero, lo que complementa un poco la flora de ese periodo. Bien, ¿qué hay que saber? Primero vamos a hacer un poco de resumen de lo que vamos a ver. Eh, las plantas vasculares, que son tipos de plantas que tienen raíz, tallo y hojas, que son alimentadas gracias a un sistema vascular, el cual se encarga de distribuir agua y los nutrientes con el fin de que puedan desarrollarse y crecer. Dentro de estas plantas tenemos estos dos tipos, las pteridófitas, que son las plantas que se reproducen por esporas, como los helechos o los equisetos. Y luego tenemos las espermatófitas, que son las gimnospermas, que no tienen frutos que protejan las semillas, flores unisexuales, coníferas,
como las coníferas, las cícadas o el ginkgo biloba, como un ejemplo. Y después también tenemos en este grupo las angiospermas, que las flores pueden ser hermafroditas y siempre protegen la semilla, como las gramíneas, palmeras, árboles y arbustos. Bien, esto es un poco así en general para que nos situemos en lo que vamos a estar viendo en este directo. Y ahora vamos a hacer un poco un resumen de la taxonomía de todas las clases y órdenes que vamos a ver hoy. Os voy a explicar un poco por encima, esto es a modo de esquema. Tenemos la clase de los Equisetopsida, que son plantas vasculares afines a los helechos. Son plantas pequeñas, aunque en el Pérmico alguna especie llegó a los 15 metros, ¿vale? Como un dato ahí que os doy. Y dentro de esta clase tenemos dos órdenes. La orden Sphenophyllaes, que esta la veremos hoy. Y después está la orden Equisetales, que tiene dos familias. Calamitaceae, que esta la vimos en la primera, que son todas aquellas hojas que venían en las frondas de en los árboles, arriba del todo, son todo este tipo de hojas, y los Equisetaceae, que son los equisetos en sí. ¿De acuerdo? Pero hoy en este PowerPoint veremos la orden de Sphenophyllaes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya una clase que es la Equisetopsida. Pasamos a otra clase que veremos hoy, Pteridoptermae, del orden Medullosales. Esto, como pone aquí, pues la más grande fue probablemente Aletopteris, que esto ya nos suena un poquito, cuyas formas llegaban a unos 7 metros de largo. Y aquí he puesto una foto de lo que podíamos encontrar más o menos. En la cual de esta orden Medullosales encontramos estas familias que veremos. Aletopteridaceae, Cyclopteridaceae, Neurodompteridaceae, Parispimpermaceae. Bien, pues todas estas familias, aquí tendremos varios ejemplares que veremos hoy un poco las diferencias que nos podemos encontrar. Y aquí tenemos otras dos clases que nos encontramos en el Carbonífero, que no tenemos mucho registro, pero bueno. La clase Pinopsida, de la familia Cordanitaceae, y son coníferas, árboles o arbustos caracterizados por aportar estructuras reproductivas llamadas conos, que son las piñas, ¿vale? Como los que vimos también en la primera parte, parecido. Y los Gymnospermae, Crossozomyceae y Cicadaceae, que son plantas vasculares, espermatófitas, productoras de semillas. El nombre proviene del griego semilla desnuda, porque la semilla está afuera. Esto no vamos a ver el registro, pero bueno, como apunte de taxonomía. Otra clase que vamos a ver, Filicopsida, que esta tiene también varios órdenes, Maratiales, Botriopteridales, Coenopteridales, Oglosidae y Polyposidae. Son estas 5 órdenes que vamos a ver. Creo que vamos a ver 3 de las 5, que son las más conocidas, las otras hay menos registro. Esta clase, pues ya veis aquí una foto un poco de lo que vamos a englobar. Plantas vasculares sin semilla, que destacan por el gran tamaño de las hojas. Las Pecopteris, también conocidas, son las más conocidas, ya lo pone ahí. Bien, hemos visto antes las Alceopteris y las Pecopteris, que son las más, a lo mejor que sonarán, ¿no? Por géneros, pues bien, pues eso iremos viendo cómo son. Otra clase que no me quería dejar de comentar son los Lycopodiopsida, del orden de Lycopodales y la familia de Lycopodiaceae. Las hojas fértiles se encuentran en los conos, que son estróbilos, como las que vimos en el primer directo. Y estas son estos tipos de plantas que están ahí por el suelo y demás. Bueno, estas no... Algo creo que veremos, pero poca cosa. Pero bueno, también he querido un poco englobar toda la taxonomía posible, entendible, en este trabajo. Luego esto, como lo podéis ver, pararlo un poco y verlo en pause, lo podéis ver mejor. Pero bueno, yo aquí os he dicho un poco así, ahora iremos clase por clase o familia por familia mejor y iremos viendo las diferentes diferencias, para la redundancia. Bien, pues entramos en materia un poco. Aquí tenemos los detalles para la identificación. Aquí he puesto un pequeño texto que Carbonífero fue testigo de una gran variedad de especies que nos pueden confundir a la hora de identificarlas, evidentemente. Sin embargo, cada una tiene unas características en las que nos fijaremos para reconocerlas. Pues aquí veis un poco un esquema de toda la variedad que hay dentro del Carbonífero. Aquí sí que es verdad que he agrupado un poco alto bosque, bajo bosque, pero ahí hay una variedad de hojas y demás.
y de troncos y de cortezas y de, bueno, todo lo que conlleva estos dos directos. Y bueno, que sepamos que no es fácil y que hay mucha diferencia y muchos rasgos a tener en cuenta. ¿Qué detalles tendremos en consideración? Pues bien, perdonad, voy saludando aquí mientras veo, pero es que voy leyendo y os saludo a todos de viva voz. ¿Vale? Bien, pues ¿qué tendremos que tener en cuenta? Los tipos de nerviación, por ejemplo. Veis que hay varios tipos de nerviación, flavelada, pinada, reticulada, pues esos tipos nos serán útiles a la hora de identificar. Y después la forma de los foliolos y modo de inserción. ¿Qué quiere decir esto? Pues la forma es evidente, los foliolos son las hojitas del final, las pínulas, al final de los foliolos, ahí están las pínulas, y la forma en sí ya nos dice lo que puede ser, y el modo de inserción, que es lo que va unido al requis, que luego veremos lo que es, pues también nos dirá una pista de qué puede ser, qué género o qué especie puede ser. Bien, aquí es un poco un resumen de lo que tendremos que tener en cuenta a la hora de identificar todo esto y de lo que vamos a ir hablando durante todo el rato de hoy. Las partes de los helechos principales, para que lo tengamos claro, porque yo las voy a ir nombrando luego, pues si sabemos por dónde va la cosa es más fácil de seguir. Yo me las he tenido que aprender, también no estaba muy familiarizado, pero bueno, ya lo tengo más por la mano. Como veis aquí he puesto un esquema, la fronda, que es la hoja de la planta, en especial en los helechos, que es toda desde abajo, desde la raíz, digamos, hasta arriba, eso sería la fronda. Luego tenemos los raquis, que es el eje central del helecho. Ahí está el raquis secundario y el principal. El secundario sería el raquis que está aquí, en lo que es la pina, ¿vale? Que viene ahora, la pina son las hojas enteras de los helechos, todo este grupo, y después están las pínulas, que son, pues, cada una de estas de aquí. Bien, pues eso. Ahora tenemos un poco así un esquema de las partes que vamos a tener que ir desgregando para averiguar qué géneros o qué especies pueden ser o no pueden ser. Es un esquema así bastante a grosso modo de las partes de un helecho, simplemente. Bien, pues antes de meternos en identificar o ver cómo se identifican esos helechos, esas plantas, vamos a hablar un apunte de cómo se reproducen. Aquí, pues bueno, lo explico un poco. Los helechos actuales se reproducen por esporas. En el Carbonífero existió un grupo de plantas que se reproducía por semillas. Este grupo, conocido como Pteridospermas, se originaron en el Devónico superior y quedando sus últimos representantes relictos en el Eoceno de Tasmania. O sea que recorrieron ahí un amplio camino. Y aquí tenemos un surtido de los tipos de semillas fósiles que se pueden llegar a encontrar, que es otro registro dentro de las plantas, que es el registro de las semillas, que tiene un registro bastante chulo y desconocido y complicado. Yo voy a hacer un apunte sobre las semillas y vamos a ver algunas para que veáis que también tiene su complicación. Vamos a ver algunos, poquitos, pero al menos poner un apunte de semillas. Aquí tenemos, pues mira, los Codonospermum, que son semillas circulares con 8 costillas desde el centro. Aquí veis las características para identificarlas correctamente. Estructura curiosa porque tiene un cuerpo flotante en el lado superior con sus 8 costillas colgando de la semilla del lado inferior. Ahí veis cómo está seccionado así un poco, ¿no? Las semillas circulares sin costillas también podrían pertenecer a este género. Tal vez se desvanezcan o la semilla esté boca abajo. Bueno, pues hay esa peculiaridad. Son semillas que tienen como dos partes. Ahí lo veis. Bueno, estas serían fáciles de detectar porque tienen una composición bastante curiosa. La Codonospermum. Otra más, por ejemplo, Hexagonocarpus. Son semillas alargadas de aspecto similar a las pipas de girasol. ¿Veis aquí a la derecha? Que parece como una pipa. Presentan 6 costillas, también a contarlas.
Sin embargo, en el material comprimido solo 3 o 4 son visibles. ¿Qué quiere decir? Pues que normalmente las encontramos en material comprimido, como con las placas y demás, y que solo se pueden ver la mitad, ¿no? Entonces hay que imaginarse que en el otro lado pues están las que faltan, ¿vale? Es un poco evidente que en total son 6, pero a veces solo podemos observar 3 o 4 visibles. Bueno, otro tipo de semilla también curiosa, tipo como una pipa de girasol, pues que sepáis, el hexagonocarpus. Y otra más que os voy a enseñar, el trigonocarpus, tiene una forma de ciruela, o sea, así grande, 3 costillas que la dividan en secciones iguales. Por lo general, el exterior estaba cubierto de estrías longitudinales. Estaban sujetas debajo de un fronde, muy raro verlas in situ. Aquí hay una que se ve ahí en un raquis. Bueno, normalmente están situadas debajo de los frondes, pone ahí, y que en un fósil real así debajo del fronde es complicado. Pero bueno, esta está aplastada, pero era una forma así de ciruela así redondeada, con 3 costillas de división. Ahí podéis ver un par de costillas y la tercera. Bueno, es complicado las semillas porque no son fáciles de detectar si no están en una placa muy definida. Pero bueno, que sepáis que ahí empieza todo, en esas semillas, y que también hay fósiles de semillas como los que hemos visto ahí en la lámina de antes general. Bien, pues dicho el tema de las semillas, ya empezaremos a ver familias de plantas que nos podemos encontrar en el Carbonífero. Vamos a empezar con la familia Sphenophyllaceae, que aquí he puesto una foto para que veáis un poco por dónde va esta familia. Aquí pongo en medio, veréis, esta va a ser la dinámica toda igual, en medio pongo toda la taxonomía de estas especies, por si tenéis alguna y queréis identificarla, aquí tenéis, pues bueno, un poco la taxonomía completa, clase, orden, familia, género y especie. Esos son datos que os dejo ahí y lo veis con calma y lo podéis identificar y apuntarlo. Bien, esta familia, pues se conocen fósiles desde el Devónico hasta el Triásico. Bien, y se trataba de una pequeña planta ramificada que probablemente podía ser rastrera. Es una planta pues de tierra, tal, muy ramificada, como veis, con muchas hojitas y demás. Y bueno, pues ahora vamos a ver unos cuantos géneros, los tres especies que vemos aquí abajo de esta familia del género Sphenophyllum, ¿de acuerdo? A ver cómo son. Pues aquí tenemos el primero, Sphenophyllum incisum. Bueno, la descripción de la persona que lo describió, ahí siempre estará apuntado ahí para que lo tengáis como referencia, por si lo queréis apuntar en algún momento. Y bueno, la pequeña descripción que os detallo aquí, pues que es un tallo articulado, con nudos algo más gruesos donde se insertan los ventrículos de las hojas, con borde distal, profundamente recortado. Esto sí es un poco, bueno, explicado, pero aquí os he puesto una foto donde podéis ver cómo son las hojas y no hay más. Veis que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 hojitas triangulares, ¿de acuerdo? Que son lisas y aquí tiene una pequeña incisión ahí, bueno, ¿lo veis? Sí se ve, ¿no? Bien. Y aquí es un par de fotos que, bueno, cuesta bastante de ver, pero bueno, eso sería, aquí os he puesto el detalle para que veáis cómo son realmente. El incisum. Ahora pasaremos a otra especie y veréis la diferencia. Ahora pasaremos al Sphenophyllum oblongifolium, que los tallos no son muy gruesos y longitudinales y los dientes del borde son muy marcados. ¿Veis la diferencia con el de anterior? Viene a ser estos dientes de aquí, que están muy marcados, se ven mucho estos dientes de las hojitas estas. La composición sería la misma de las 6 hojitas, en un tallo con varias composiciones, y en la punta tendríamos que observar todos estos dientecitos. Bien, es la diferencia con la de antes. Y otra más, que sería el Sphenophyllum emarginatum, pues lo mismo, pero con los dientes del borde tienen un perfil redondeado. Habéis visto que las diferencias entre los tres serían los perfiles estos, veis aquí que son redondeados. Pues aquí también se ven los redondeados, ¿ven? Pues con esa pequeña diferencia de los bordes podemos saber pues a qué especie nos estamos refiriendo. El género Sphenophyllum, pues ya veis que es muy característico, Ese es un raquis con varias composiciones de 6 hojitas. Y bueno, se ve bastante que son Sphenophyllum, cuando encontramos o vemos una placa de estas, porque es muy característico. Luego ya los bordes nos dirán qué tipo de especie puede ser uno o la otra. ¿De acuerdo?
Bien, ya hemos hecho una primera familia. Ahora nos metemos con la familia Aleptopteridaceae. Bien, aquí os he puesto pues en medio otra vez la taxonomía un poco, hasta llegar al género Aleptopteris. Este ya es más conocido, la gente conoce este género. Se tiende mucho a poner, por lo que yo he visto por ahí, Pecopteris y Aleptopteris, y ya está. En las hojas del Carbonífero hay gente que, bueno, pues las clasifica así un poco, las identifica, perdón, así un poco, bueno, a lo general, ¿bien? Bueno, para esto se ha hecho un poco este directo y este vídeo para poder afinar un poquito más el que quiera, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué característica tiene esta familia? Pues que las pínulas están ampliamente unidas a lo largo del eje y conectadas entre sí. Ahí lo veis, las pínulas, pues ya no es la familia anterior, esto ya ha cambiado de familia, es otro aspecto. Y veremos estas tres especies, la Serlí, Theieri y la Bohémica. Vamos a ver estas tres especies qué características tienen cada una. Bien, pues ya veis un rasgo bastante importante de Aleptopteris, ¿eh? Sus frondes tienen las características de presentar pínulas dentadas. ¿Qué quiere decir? Pues que si os fijáis, las pínulas se enlazan una con otra y no llegan al raquis. Están unidas por el nervio este del medio, ¿eh? Y se unen una con otra. Por eso dice que pínulas dentadas. Aquí lo veis en la foto también, que están unidas así, una con otra. ¿De acuerdo? Y también la nerviación será importante a la hora de saber si es una especie u otra. ¿De acuerdo? Esta sería Aleptopteris serlí. ¿Vale? He puesto un esquema de la hoja así grande para que se vea la nerviación. Otro género, otra especie, Aleptopteris theieri. Presenta las pínulas características de su familia, unidas y conectadas, lo que hemos dicho antes, con la diferencia de que esta especie son más alargadas. Si os fijáis, la otra especie no eran tan largas y estas son mucho más alargadas. Y la nerviación también nos fijaremos. Y sigue manteniendo este patrón, típico de Aleptopteris. ¿De acuerdo? Pues esto sería una hoja muy chula también, que son muy alargadas y se van haciendo más pequeñas hacia el principio, hacia el final de la hoja, ¿de acuerdo? Y por tercer especie, Aleptopteris bohémica, pues aquí nos dice que la pínula se inserta de forma alterna, inclinada sobre el raquis. Tallo, el raquis es el tallo, hacia el ápice. Bien, aquí tenemos dos cositas. La primera, que nos mantiene la unión esta dentada que le hemos puesto antes de Aleptopteris, y fijaros la unión esta que se va alternando. Esto en las otras dos no se da. Entonces, para identificar esta especie nos fijaremos en otra alternancia en la unión de las pínulas con el raquis secundario. ¿De acuerdo? Pues aquí hemos visto ya tres Aleptopteris, que hemos visto una característica común, que viene a ser la unión esta de las pínulas, y después varias características diferentes de cada una de ellas. Bien, pues ya hemos visto la Aleptopteris. Vamos a otra familia, la familia Cyclopteridaceae. Bien, es muy parecida, ¿verdad? Pero tiene sus cosas diferentes. Esta vamos a ver dos especies aquí. Frondes de gran tamaño, como veis ahí, son frondes de gran tamaño por lo menos tripinadas, tres pinas por tallo. Pínulas simétricas bilateralmente y nervio central recto y fuerte. El nervio central muy recto y muy fuerte, muy grueso. Eso nos dará una pista para poder saber si nos referimos a Cyclopteridaceae o Callipeptirium. En este caso, que veremos las dos especies estas, Striatum y Gigas. Ahora veremos un poco más las diferencias más de cerca. Aparte de eso que hemos dicho antes, si vemos Callipeptirium striatum, con las condiciones generales de lo que es el género, vemos que las pínulas son triangulares y perpendiculares con tallo ancho. Vemos estas pínulas triangulares, forma así como de triángulo y perpendiculares. Esto es otra pista, lo veis aquí, a lo mejor se ve mejor en esta imagen
más alejada, que son como triangulitos. Pues esto es una característica del striatum, aparte de las características generales que hemos visto antes. Y, por ejemplo, la siguiente, el gigas, presenta las pínulas más grandes con la base ligeramente contraída. Y un robusto grueso y raquis, que ya lo hemos visto del principio, que los raquis eran muy robustos. Veis aquí que son, por ejemplo, el central es muy grueso y después están muy marcados estos de aquí. Y las pínulas ligeramente contraídas. Aquí hago un zoom de las pínulas, que también son un poco triangulares, aunque son un poco más largas que las de la especie anterior, ¿de acuerdo? Pero bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado porque aparentemente todas las hojas estas parecen muy iguales y cuesta de ver diferencias, pero bueno, yo las transmito y después si os sirve para poderlas ver, perfecto. Y si no, pues nada, pues nos quedamos en los géneros y poca cosa más. Si no se puede afinar más, pues ya lo tenemos. Bien, pues ya tenemos aquí Callipteridium. Vamos a otra completamente diferente. La que seguimos en la misma familia, ¿eh? Cyclopteris. La Cyclopteris, pues no tiene mucho más. ¿Veis esta hoja de la derecha? Pues ahí lo dice todo. Es una hoja muy, muy particular, muy grande, y como veis en la foto, pues aquí hay un fragmento, porque no se a veces se encuentran fragmentos, ¿eh? Entonces, estas hojas, pues pueden, ya lo pone ahí, pueden alcanzar un gran tamaño, por eso a veces se encuentran solo trocitos de esta hoja. Y ahora veréis dónde se sitúan. Cyclopteris es una hoja redondeada que está unida a la base de una fronda. Esa es la peculiaridad, ¿eh? Está unida a la base de una fronda de la familia que estábamos hablando antes, donde encontramos todas estas hojas, diferentes géneros, y Cyclopteris lo encontraríamos en estas posiciones, ¿eh? En la base de las frondas. Y tendría pues este aspecto, este aspecto de aquí. Sí, muy, muy característico, ¿de acuerdo? Esta pues no tiene mucha equivocación. Lo único que, claro, al encontrar fragmentos y no se encuentran enteras, pues sí que puede dar pie a alguna confusión, pero bueno, que sepáis que eran así a lo grande, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos a otra familia también no menos importante, ¿eh? Neurodontopteridaceae. Ya veis aquí que he puesto un esquema porque esta reconstrucción se ven aquí todas las posibles variaciones de organización generadas por la fronda de Neuropteris. Veis que hay muchas variaciones aquí. Podemos encontrar varias variaciones, bueno, depende de dónde encontremos las hojas, pues lo mismo. Encontremos un tipo u otro, una manera u otra. Aquí os he puesto también la taxonomía y los géneros que vamos a ver. La familia es una familia de gran éxito en el Carbonífero porque hay muchas muestras fósiles, ¿eh? Y las pinas presentan formas ovaladas y triangulares que están separadas unas de otras. Ahora lo veremos un poco más, con más afino, ¿vale? Esto es un plano general. Pues aquí lo vemos. Las pílulas tienen forma oval y están unidas al raquis en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Pues la forma oval está clarísima, ¿eh? ¿Veis aquí la forma oval? Que se ve aquí en esta imagen más lejana, se ve mucho mejor. Y están unidas en un punto, que se unen solo en un puntito. No están unidas ni por toda la pínula, ni unidas entre sí, sino por un punto. Un pequeño trocito de raquis, ahí está unida la pínula. Esa es la gran diferencia de Neuropteris. En este caso estaríamos hablando de Neuropteris striatum, con esta composición. ¿De acuerdo? Más Neuropteris. Ahora Neurocallipteris, otro género de la misma familia. Neurocallipteris gallica. Gallica, sí, gallica. Los nombres a veces te juegan malas pasadas en este aspecto. Espero que me perdonéis un poco con la pronunciación. Bien, su principal característica son las largas pínulas. Son pínulas muy alargadas, insertadas de forma oblicua, que va creciendo hacia la parte superior a la vez que se aproximan entre sí. Bueno, pues va decreciendo hasta la parte superior y fijaros qué pínulas más chulas, ¿eh? Con toda la nerviación aquí, son muy alargadas. Pues esto sería los Neurocallipteris. En este caso el gallica, ¿de acuerdo?
Y ahí tenéis algunas, bueno, pues algunas hojas estas alargadas así que se van decreciendo hacia la punta. Otra hoja bastante característica. Bien, y dentro de la misma familia tenemos las Odontopteris. Aquí tenemos la Odontopteris bradii, que sus pinas son anchas, de forma triangular, próximas entre sí, llegando a solaparse por los bordes. Son pínulas, esto de las pinas, creo que son las pínulas. Bueno, pues aquí veis otra composición que esta ya es más diferente. Se van solapando hasta que llega al borde entera. ¿Lo veis aquí? Aquí también se van solapando hasta que llega al borde y se solapan. Pues también es una característica especial de estas tipos de hojas. Y aquí vemos un poco la nerviación aquí aparte para que se vea. Es una nerviación bifurcada con dos bifurcaciones, la primera aquí y después otras dos aquí. Es otro factor a tener en cuenta cuando se estudian hojas más detalladamente y más concienzudamente ya vas afinando ahí un poco las nerviaciones. Eso ya es bastante más complejo para explicarlo. ¿Se ha perdido la imagen? Está un poco nítido. Bueno, yo aquí lo veo perfecto, no sé. Si me lo confirma alguien más, yo no me ha cambiado en todo el rato. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Ahora mejor? Bueno, esto de los directos es lo que tiene, que a veces hay problemillas. Bueno, pues seguimos con los Lecuropteris. Otro género de... No se ve muy bien, vaya. Pues yo en el móvil lo veo perfecto. Bueno, igual después lo tendré que retocar un poco. Pues no sé qué hacer con la imagen, chicos. En mi aparato móvil lo veo súper nítido. Y la pantalla del ordenador también. No sé cómo solucionarlo, pero yo lo veo bien. Bueno, es que yo lo veo perfecto, no sé cómo... Espero que... Espero que se grabe así bien. Y después cuando lo pase al canal se vea bien. Bueno, lo veo bien, no puedo mejorar nada, ¿de acuerdo? Bien, Lescuropteris. Su aspecto es similar al de Odontopteris, con la diferencia de que presenta un sistema de nervios muy ramificado. Ahí lo veis. Ah, vale, ha sido un momento. Bien, vale, pues pido disculpas, ¿eh? Que la tecnología, yo lo estoy viendo bien todo el rato, igual ha sido algún fallo de alguna cosa. Vale, lo ha vuelto a cargar y ha funcionado bien. Yo es que lo estoy viendo bien todo el rato, ¿eh? Disculparme. Bien, pues lo que decíamos, aquí el tema es el sistema de nervios que está muy ramificado. Como veis aquí se hemos puesto un ejemplo con todas estas ramificaciones y todas las bifurcaciones que tiene. Y el aspecto de la hoja sería este. Aquí tenéis un ejemplo fósil y aquí un esquema para que lo veáis. Bien. Vamos a cambiar de familia ahora ya. Familia Parispermaceae. Pues mira, esta familia, las pínulas suelen ser muy alargadas y delgadas. Destaca su nerviación bien marcada. Aquí veis una nerviación ya diferente como la de antes, que tiene una nerviación muy marcada y muy definida. ¿De acuerdo? Y aquí veremos estas dos especies de Parispermaceae, que serían las Linopteris. ¿De acuerdo? Vamos a verlas. Linopteris neuropteroides. Aquí vemos estas hojas anchas, finas, pero anchas, con esta nerviación tan marcada que se ve aquí. Y si ampliáramos más, veríamos esta nerviación de aquí, que en las fotos pues a veces no se puede apreciar muy bien. Pero bueno, que veáis ese tipo de hojas así robustas, anchas y demás. Y bien, pasamos a la clase de Pinopsida. Este grupo de coníferas aparece por primera vez en el inferior, desapareciendo en el tránsito Triásico-Jurásico. O sea que estas pues permanecieron ahí un poquito y después se fueron yendo. Son conocidas por sus hojas grandes y acanaladas. Bueno, ahora las vamos a ver que son el género Cordaites. Pues ahí vemos
la familia Chordaidaceae. Ahí vemos una reconstrucción de la hoja de Chordaites y aquí vemos un fragmento de la hoja. Aquí un Chordaites, una reconstrucción. Estas hojas eran bastante grandes y también pues, se suelen encontrar fragmentos de estas hojas con estas líneas tan finitas que vienen a ser, aquí está un poco más ampliado para que veáis cómo podía ser la hoja de Chordaites, ¿de acuerdo? Sería un poco ese aspecto y a veces, bueno, como encontramos fragmentos, pues es verdad que con los fragmentos cuesta de saber. Un fragmento con rayitas es muy complicado saber si es de Chordaites o demás. Bueno, es cuestión de investigar a ver el piso donde se ha encontrado y demás, y si puede coincidir o no, pero bueno, ahí están un apunte de la familia Chordaidaceae para que la veáis. Ya llevamos bastante surtido, por eso, entonces, pues porque es que es complejo el tema. Bien, pues cambiamos a otra familia, la Dicranophyllaceae. Estos son plantas leñosas ramificadas, con tallos, con hojas lineales y alargadas, divididas en forma bifurcada. Ahí veis la taxonomía y sería el género Dicranophyllum. Y aquí vemos una reconstrucción de la planta en sí, ¿veis? Que tiene bueno, este aspecto tendría, ¿de acuerdo? Ahora veréis una cosita después que es curiosa. Y esto sería la reconstrucción de una hoja de Dicatrophilum gallicum. ¿Veis? Serían estas hojitas de aquí, sería la reconstrucción de cómo serían estas hojas de esta planta. Y después estarían los tallos estos gordos o grandes, que serían estas ramas, ¿de acuerdo? Estas ramas nos recuerdan a alguna cosa, al lepidodendrón y todas estas cositas que vimos en el alto bosque. Pueden, bueno, darnos ese aspecto porque tienen las cicatrices romboidales, como el capítulo del carbonífero. Pero bueno, creo que estas son más estrechitas, las otras se encuentran más grandotas. Y esto, bueno, son más estrechas, pero tienen un aspecto muy similar, con unas cicatrices parecidas a las de lepidodendrón. Bueno, habéis visto. Pues aquí tenemos los tallos y aquí tenemos un poco las hojitas estas que Dicranophyllum. ¿De acuerdo? Otra planta un poco, yo la desconocía, la he visto ahora cuando hemos hecho este trabajo. Y bueno, pues la desconocía y aquí la hemos también incorporado como un apunte más. Otra familia más. Y ahora vamos a la clase de Gymnospermae. Esta familia surge por primera vez en el Carbonífero superior, muy frecuente en el Mesozoico y encontrando representantes en la actualidad. Su aspecto es similar a las palmeras y helechos arborescentes. Pues bueno, esto es un fósil que ha permanecido hasta ahora. Y el género Taeniopteris, veis aquí las hojas que son muy chulas, muy alargadas, muy estilizadas, muy bonitas. Y aquí veis el tipo de nerviación que tenían estas hojas, con unas bifurcaciones muy, muy marcadas y muy juntitas. Bueno, estos son los detallitos que vamos dejando aquí, por si se pueden observar alguna vez en algún registro fósil que tengáis por ahí, pues que podamos definir ese tipo de hoja. Esta es muy chula para mí, vaya. ¿Qué más? Bien, y dentro de la clase de Gymnospermae también encontramos los cicadales, que no tenemos ninguna foto fósil, pero bueno, os voy a hablar un apunte sobre esto, que se remonta al Pérmico, pasando por el Carbonífero, pero su mayor abundancia se registra en el Mesozoico, llegando hasta la actualidad. Podemos decir que es un fósil viviente. Las Cicadaceae, las cícadas, cicas revoluta esta que veis aquí a la derecha, pues como por derechos de autor y todo el rollo pues he puesto una que tengo en el jardín. ¿De acuerdo? Me la encontré aquí donde me he trasladado y bueno, resulta que tengo un fósil viviente en el jardín, o sea que me va perfecto. Ahí se va a quedar y perfecto, me ha ido muy bien para este directo. Bueno, veis el aspecto, seguro que muchos las conocéis, pues que sepáis que esto se remonta al Pérmico y ha llegado hasta nuestros tiempos. Como un apunte más de otra clase de plantas de esa época. Cambiamos de familia Maratidaceae. Son parecidas, pero tienen sus cositas. Las pínulas suelen ser rectas, perpendiculares y alargadas, con nervio central marcado. Las pínulas pueden ser rectangulares o triangulares, con ápices redondeados. Bueno, aquí nos da un poco un abanico grande para identificar. Y la venación puede ser simple, consiste en una vena central con venas secundarias en ángulos rectos. Pues ahora aquí lo vemos. Un nervio central, secundarias.
en ángulos rectos. Pues eso tendríamos que ver una ampliación ahí que se viera, y ahí se ven los ángulos rectos con el de esto central, con la vena central. Bien, dentro de esta familia, la Myrtaceae, tenemos aquí la familia Maratiaceae, que ya nos metemos en el mundo Pecopteris, ¿de acuerdo? Junto a otras especies, Pecopteris fue el helecho más común en el Carbonífero. Es lo que hemos hablado antes, que yo creo que es el más nombrado, conocido y lo tenemos más por la mano. Vivía en terrenos elevados de los pantanos. En los últimos años ha sido objeto de debate, pues algunos científicos lo sitúan en la familia Asterococeae, mientras que otros lo mantienen en la familia Maratiaceae. Bueno, pues eso, hay un debate ahí un poco de dónde lo van a ubicar, pero bueno, nosotros vamos a limitar a ver un poco las características de esta familia y nada más. Lo otro ya los expertos paleontólogos que lo vayan decidiendo. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un ejemplo de las posibles, bueno, las posibles pínulas que podemos encontrar, y aquí un poco, bueno, pues la taxonomía que la iremos viendo de Pecopteris. Vamos a ver unas cuantas Pecopteris. Pecopteris ameromi presenta pínulas de aspecto subcuadrado, característico, y nervios secundarios rectos y simples. Aquí veis el aspecto de los nervios, de las pínulas, que parecen como cuadraditos, así, subcuadrados. Veis que tiene una separación grande entre unas y otras, los nervios muy marcados. Bueno, pues esto ya nos da también unas pistas para saber que son Pecopteris. Ahora veremos algunas más. Pecopteris arborescens, que esta es una de las más conocidas, creo yo. Y presenta pínulas triangulares con una disposición tipo escalera que le caracteriza. Tipo escalera, pues bueno, que van mayor a menor, van haciendo una escalerita aquí. Y las pínulas son triangulares. No son tan, como hemos dicho antes, sino más triangulares. Luego veremos la característica principal, que me la he pasado, es esta unión al raquis de toda la hoja, digamos, ¿de acuerdo? Que sería diferente a las que se unen solo por el nervio o se unen una con la otra, tipo dentado, ¿de acuerdo? Esa sería la principal, que después lo repasaremos al final, ¿eh? Al final le he puesto una diapositiva para hacer una evaluación rápida de qué género podemos estar viendo, ¿de acuerdo? Así es complicado, yo entiendo que es complicado y que cuesta, pero bueno, hay que hablar un poco de todas y es complicado hacer cosas muy concisas, ¿eh? Y también tenemos Pecopteris daubrei, pínulas de lados paralelos y ápices redondeados con márgenes abombados. Fijaros los márgenes, que son abombados, paralelos a los ápices, veis que van en paralelo aquí, y márgenes abombados. Bueno, pues otro tipo de Pecopteris, como veis, todas tienen una similitud, ¿veis? Estas separaciones aquí, estas también tienen sus separaciones aquí, estas también, y bueno, estos tallos gordos, y el mismo tipo de unión, que se une toda la hoja al nervio central, o al raquis secundario, creo. Y aún tenemos otra por aquí, Pecopteris cyathea, que son pínulas alargadas en este caso y extendidas en disposición de escalera y ápices redondeados. Aquí lo veis. En disposición de escalera. Veis la separación entre unas y otras, que es evidente. Y alargadas y extendidas, las pínulas. ¿Veis? Alargadas y extendidas. Bien. Son pínulas diferentes, Aquí, si las paso así, se ve un poco la diferencia. Pasa que cuesta, pero bueno. Que sepáis que si buscáis una definición de Pecopteris cyathea más concisa y más precisa, veréis la diferencia mucho mejor. Hemos aquí anotado estas 4 especies para que las veáis así en plan general y demás. Bien, sobre Pecopteris,
quería comentar una cosita. Hay una clave dicotómica, que es una clave que sirve para poder discernir entre especies y acertar un poco y llegar a la buena. Hay un trabajo espectacular de Antonio Hernández Orue, que bueno, está por ahí, se puede descargar. Clave dicotómica de Pecopteris de las cuencas mineras de Barruelo, Valencia. Es un trabajo espectacular. Es espectacular, os recomiendo que lo veáis porque, bueno, es asombroso. El trabajo que ha hecho este señor para definir, para identificar las Pecopteris es espectacular. Lo quería también dejar un apunte, que esto siempre queda ahí, y lo podéis buscar y bueno, le echáis un vistazo y ya me contaréis, porque es una verdadera maravilla. Bien, y ahora vamos por otra de la misma familia, Mariopteris, que como veis esta sí que es bastante diferente, ¿eh? Sus frondas presentan una organización bien definida, con hojas puntiagudas divididas en 4 áreas. Pues aquí veis la definición de las hojas puntiagudas, muy bien definidas. Y nada, se cree que algunas especies de Mariopteris podían haber sido plantas trepadoras. Bueno, una hipótesis que se queda ahí. Podría ser. Pues veis, no hay mucha que hablar en este tipo de hojas, ¿eh? Veis que son diferentes que las que hemos estado viendo hasta ahora. Otra composición, otra forma de las pinas y bueno, es bastante característico y es fácil de llegar a esta conclusión de que son Mariopteris. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora cambiamos un poco de familia. Familia Tedeleaceae. Pínulas con bordes laterales paralelos o ligeramente convergentes, unidos al raquis por toda la prolongación de la base. También lo que hemos estado hablando, como la familia anterior. Se conocen múltiples ejemplares que llegaron a alcanzar los 40 metros de longitud y 30 centímetros de ancho, llegando a medir los esporagios hasta 1 metro. O sea, son plantas bastante grandes. A mí lo que me llama la atención de este en particular, haciendo el estudio un poco y haciendo el PowerPoint, pues he visto que no, pues que están muy definidas así, que acaban muy en punta. No sé si lo apreciáis vosotros ahí, pero con respecto a las demás, no sé si es culpa de este ejemplar de la foto, pero bueno, tiene una definición bastante buena. Sería el género Seftenbergia, ¿de acuerdo? Veis que tiene unos raquis así gordotes también. Bueno, pues este es otro de la familia de la Ceae. Familia Viscalicecaceae. Cada vez complicamos más el tema. Bueno, sus pínulas son del tipo Pecopteris, como veis. ¿Os acordáis de Pecopteris que tenía así que parecían así redondos o subcuadrados y demás? Pues se ve, ¿no? Que si cogemos todo el conjunto puede parecer un rectángulo grande, alargado. Igual es lo que no he explicado antes en Pecopteris, que podía ser ese símil para ver que son Pecopteris. Bueno, pues esta es similar a Pecopteris y destaca la nerviación con un nervio central recto que se extiende hasta el extremo de la pínula, mediante nervios laterales simples y rectos. Pues aquí tendrá una nerviación muy acentuada. En el extremo de la pínula, de aquí a aquí, muy acentuada, y aquí, es que incluso aquí con la hoja lejana se ve la nerviación muy bien definida. Y estaríamos hablando del género Nemescopteris. Familia Corinepteridaceae. Pues bien, las pínulas presentan una forma alargada con ápices redondeados, bordes paralelos y curvados. Presentan una nerviación de haces secundarios arqueados. Pues veis, otras hojas así muy alargadas, con la nerviación está muy marcada y los ápices redondeados. Se ve bien aquí. Nerviación de haces secundarios. Bueno, pues aquí veis un poco estos tipos de hojas así tan alargadas y también definidas también de la familia Corinepteridaceae. Bueno, pues como he dicho antes, aquí he hecho un pequeño resumen para todo lo que hemos visto en este directo hasta ahora. Bien, esto es un resumen así rápido para poder definir qué género estamos viendo, ¿de acuerdo? Pues lo que hemos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso así rápido. Fijaros,
Neuropteroidae. Pues veis que se unen, el raquis se une con el nervio por un punto. Aquí no se aprecia, por aquí iría el raquis y se une por un punto. Pecopteroide, pues los pecopteris se unen por toda la base, ¿de acuerdo? Por toda la base. Y los alezopteris son los dentados, que no se unen porque van haciendo estos dientes así. Veis aquí que no se llegan a unir, son dentados y son las hojas más largas. Y aquí, bueno, las nerviaciones son muy parecidas, pero nos definirá el género esta unión al raquis. Myopteris tiene esta composición diferente de los demás. Cyclopteris, otra composición diferente de los demás, que también se puede definir bastante bien. Y Sphenopteroide, que tiene este tipo de ramificaciones que también son diferentes a las demás y también son fáciles de distinguir. El tema está en estas tres formas que son los que nos llevarán por un camino o por otro a la hora de identificar una planta de estos tipos. Yo creo que es lo que hay que tener en cuenta y lo que se tiene en cuenta, creo, para irnos a un género concreto. Y luego después ya las especies pues nos dirán el tipo de pínula o las ramificaciones y demás de la nerviación, perdón, y demás. Bueno, esto es un pequeño resumen así, a grosso modo, de puntos claves para poder tirar por un género o por otro, o por un tipo de planta o por otra. Bien, y antes de terminar quería hablar un poco de las marcas de actividad biológica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en ocasiones el registro fósil puede contener rastros de actividad de otros organismos, resultando una gran fuente de información para los científicos. Pueden ser de dos tipos: herbivorismo, mordeduras en el margen externo o interno de las pínulas, así como canales de alimentación en el raquis, o parasitismo, colonización de hongos. ¿Esto qué viene a ser? Pues voy a poner una comparación con las marcas de depredación, por ejemplo, no tiene nada que ver, de los amonites. Pues bueno, pues aquí también tenemos unas marcas como de depredación, entre comillas, por herborismo o por parasitismo, que muchas veces parece que le falten trozos por naturaleza, porque se ha roto la hoja y demás, pero muchas veces pueden ser fenómenos de actividad biológica, que esto es muy interesante. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues mirad, aquí tenemos un Taenopteris con posibles casos de actividad biológica. Tenemos unas marcas aquí que podrían ser posibles casos de actividad, pues de algo, de algún animal o alguna cosa que se haya intentado comer esa planta en su momento y haya fosilizado esa actividad. Otro tipo de actividad, pues aquí de herbivorismo, una mordedura aquí podría ser. Estas son señales de mordeduras. Pues también curioso, estas hojas tan chulas aquí, pues con una mordedura de algún animalito. Y otra más, Lescuropteris con señales de hongos y herbivorismo. Pues aquí tenemos un tallo mordido y todas estas marcas que deberían de ser a causa de hongos, de actividad biológica. Aquí tenemos un pack de las dos actividades en una hoja. Bueno, esto lo hemos querido incluir como punto un poco de curiosidad, porque está bien hablar de ello y que se sepa que también hay estas pequeñas marcas de actividad biológica o que las podemos encontrar en algunas plantas del Carbonífero. Bien, hemos visto muchos géneros, muchas especies. Sé que esto es un poco comprimido con lo que se puede llegar a visualizar por ahí, pero bueno, tampoco podíamos hacer un directo de 3 horas, entonces como siempre vamos haciendo uno de 1 hora más o menos, pues más o menos ha salido por ahí. Y bueno, se ha intentado con Juan explicar lo máximo posible, de la mejor manera posible. Sabemos que es complicado a través de un PowerPoint ver todas esas diferencias, aunque se expliquen. Pero bueno, una pequeña guía para identificar este tipo de plantas del Carbonífero, pues ahí la tenemos. Sería en este caso la segunda parte, que complementa la primera con el bajo bosque. La primera fue el alto bosque, ahora el bajo bosque. Y nada,
Ahora ya tocará preparar un poco el resto, nos salimos de la primaria, secundaria y terciaria, que lo haremos todo del tirón, con ejemplos de, porque allí sí que hay mucha más variedad de plantas, pero ahora pondremos ejemplos, tocaremos un poco los troncos fósiles, un poquito todo lo que se puede encontrar en el resto de eras geológicas. Que eso ya, pues cuando lo pueda tener preparado, pues lo haremos también. Y nada más, espero que os haya gustado la explicación y que hayáis visto muchas diferencias que a lo mejor antes no teníais en cuenta. Y bueno, lo dicho, podéis repasarlo tranquilamente, con más calma y nada más. Espero que os haya gustado, me alegro de veros por ahí otra vez a todos. Y nada, lo asociáis al otro vídeo del carbonífero y tenéis ahí un pack bastante bueno para, para tenerlo por ahí a mano y poder identificar cositas de vegetales del carbonífero. Muy bien, pues nada, me despido ya de vosotros. Recordad que lo podéis ver en mi canal Fósiles y Más luego, cuando lo cuelgue. Y nada más, agradecer otra vez a Juan Plata por su trabajo. Ha sido un trabajo difícil porque a la distancia es muy complicado, pero al final todo sale y yo creo que ha salido bien y ha sido un esfuerzo bastante grande para mostrarlo. También para Juan, que a veces le chucha un poquito, pues lo siento mucho porque yo, por desgracia, he tenido mucho tiempo libre y a veces pues necesitaba información para ir montando y bueno, le pido disculpas, él sabe que no lo hago con presión ninguna, pero bueno, ha sido divertido y nada, espero seguir colaborando con más gente, por supuesto, y que nada, nos vamos viendo por ahí. Un saludo a todos y hasta la próxima.